Bienvenidos a clase de Tao Te Ching. ¿Cómo les va? Hoy tenemos la Qi Si, la revelación mística semanal, la iluminación mística semanal correspondiente al capítulo 33 del libro del Tao, que se llama Wu San Chen. Wu San Chen, Wu Shan Chen, que básicamente significa esto de como el orden supremo, el orden supremo, el orden superior. Y no es casualidad que esta Qi Si precisamente llegue en esta fecha del año, porque hace 2 días atrás, un día atrás, mejor dicho, hoy estamos a 6, ayer 5, comenzó el mes Yanyue. Y Yanyue literalmente significa mes yang. Y se cree que la fuerza yang del Tao es la más fuerte en este mes. La fuerza yang es la fuerza de la luz. Y por eso tiene esta correspondencia con la Qi Si que se llama el orden superior, ¿sí? Voy a explicar un poco porque para los que no asisten regularmente a las clases de Yin Shan Tao, puede ser un poco difícil de comprender. Ustedes conocen el símbolo del Yin y el Yang, que es como una gota negra y una gota blanca superpuestas que van girando constantemente, que una representa la energía Yin y otra representa la energía Yang. La blanca representa la energía Yang y la negra representa la energía Yin. Que en realidad nosotros decimos gotas, pero el simbolismo son peces. Y se llama, en chino se llama el símbolo de 2 peces del Tai Chi. Bien. Y una de las enseñanzas místicas de este símbolo es que básicamente tiene muchas enseñanzas místicas este símbolo, pero hoy me quiero referir a 3, principalmente a 3 enseñanzas, para después comenzar sí, con la Qi Si correspondiente. Lo primero es que, como están girando constantemente, representa que la luz del cielo desciende y el karma de la tierra asciende. Por eso en los libros sagrados, los Vedas y la Biblia, sobre todo la Torá, dice como es arriba es abajo. Significa que tenemos una gran correspondencia entre lo que sucede en este plano energético con lo que sucede en los planos superiores. La otra enseñanza es que lo que está en el medio de estos 2 peces, de estas 2 gotas, es incambiable. Si bien, o sea, de Yin cambia a Yang y de Yang cambia a Yin, pero el medio que lo sostiene es inmutable.
Y eso se llama el Tao o Dios, que es la verdad. Y la verdad es inmutable. ¿Comprenden esto? Así que básicamente tenemos como estas dos enseñanzas místicas de este símbolo. Y lo traigo a colación porque dentro del ser humano existen, mejor dicho, cuando Dios, el Tao, la suprema, el amor supraconsciente, crea todo lo que existe, todo, simbolizado en los textos orientales como los 10.000 seres. Lo crea básicamente mediante 15, vamos a llamarle energías, o 15 poderes, que en realidad son 10 poderes más 5 poderes en la línea central que los unen. Estos 10 poderes están divididos en la columna izquierda y la columna derecha, y estos otros 5 poderes están en el medio, sería como la columna vertebral de los otros 10, y por lo tanto hacen conexiones constantemente. Algunos de estos poderes ya los hemos hablado, ¿verdad? La creatividad, la reflexión profunda. Y como vuelvo a insistir, como una enseñanza mística del símbolo del Tao es como es arriba, es abajo, entonces esto también nos enseña que como es el cielo con lo superior, que tiene estos 15 poderes, también dentro del ser humano existen estos 15 poderes. ¿Hasta acá me entienden? Y dentro de cada una de estos poderes, que se acumulan en vasijas, en cuencos, cada una de estas vasijas tiene dentro de ellas estos 15 poderes. O sea que microcósmicamente se repite hasta el infinito y macrocósmicamente se repite hasta el infinito. Esta estructura. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Y la Qi de hoy es muy rica y tiene este nombre tan poderoso que es el supremo orden, y justamente recae en el mes donde la fuerza Yang desciende con mayor potencia en la Tierra. Y ustedes saben que estas fechas de comienzo de mes lo que hacen es potenciar el descenso de energía divina. Y lo que nos viene a enseñar esta Qi, de alguna forma, tiene que ver con cómo deberíamos nosotros comprenderla y vivir de acuerdo para estar potenciando constantemente la precipitación de luz de los planos superiores, para utilizarlos para deshacer todos los obstáculos que tenemos en nuestra vida. ¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces, en esta Qi se conjugan cuatro fuerzas, 4 potencias que no deberíamos desaprovechar.
primero el nombre, ¿verdad? O sea, el poder superior, ¿no? El poder, el orden supremo. Que cae todos los años en la luna nueva del mes de la precipitación del Yang, el Yang Yue, ni más ni menos. Dejamos anterior el mes del crisantemo, recuerdan que es una flor mística, que es la que prepara el descenso o la caída. Si fuéramos católicos diríamos que este es el mes del descenso de la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? O el descenso el mes que de la gracia de Dios desciende o está más cerca de la tierra. Por lo tanto, el nombre, que ya genera luz, la luna nueva, que ya hace descender luz, el comienzo del mes, que ya hace descender la energía yang, y también el número, porque por algo Lao Tzu lo catalogó con el número 33, y yo expliqué en alguna vez anterior que cuando se repiten los números, para el taoísmo es eterno. O sea, el 33, el 333, el 3333, el 33.333 son números eternos. Y por lo tanto de gran potencia y de gran... quiero que entiendan que estos son, o sea, a ver si nos entendemos, son combustibles que están como tanques de combustible que están en la Yin Yang, el sistema de Dios, que están listos para que lo precipitemos y tengamos un avance categórico en nuestra vida. Una vez llevada esta introducción, vamos a leer la Qi de hoy, que dice algo así como, un momentito, el que conoce a los demás es inteligente. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que vence a los demás es fuerte. El que se vence a sí mismo es la fuerza. El que se contenta es rico. El que se esfuerza sin cesar es voluntarioso. El que permanece en su puesto vive largamente. El que muere y no perece es eterno. Como siempre les traigo otra versión, porque a veces puede estar muy encriptado, ¿verdad? Y básicamente dice: quien conoce a los demás es inteligente, si se conoce a sí mismo es sabio. Si vence a los demás tiene fuerza, si se vence a sí mismo es realmente poderoso. Quien consigue sus propósitos es perseverante. Si sabe contentarse es rico. Si no abandona su puesto, perdura. Si vive el eterno presente, no muere. Déjame un segundito. Bien. Esta primera enseñanza, que dice: el que conoce a los demás es inteligente,
El que se conoce a sí mismo es iluminado. No están en contradicción. El Nishi-Ho comentaba de este párrafo que conocer a los demás implica ver sus carencias. Y eso es algo que podría llegar a estar en contradicción de pronto con otras prácticas que dicen no mires los defectos de los demás. Bien, pero en realidad Lao Tzu acá nos dice el que conoce a los demás es inteligente, o sea, está diciéndolo de una forma positiva. Está bien ver los defectos de los demás, está bien ver las carencias de los demás, está bien ver los errores de personalidad de los demás. Porque una máxima que decía Confucio que lo que ves en los demás lo ves porque tenés afinidad de forma con eso. Lo que no estamos hablando acá es de juzgar, que eso sí es lo que no deberíamos hacer. Pero mirar a los demás y ver sus errores implica que estoy viendo mis errores, que yo tengo afinidad de forma, que no puedo ver nada en el otro que yo mismo no soy. No puedo decirle a otro qué envidioso que es si yo no conozco la envidia. Entonces, conocer a los demás implica que tengo una muy buena herramienta, ya que los 6 sentidos del ser humano apuntan o buscan la luz afuera. Entonces puedo utilizar esto como un arma para conocerme a mí mismo. Es decir, bueno, si veo esto es porque tengo afinidad de forma. Y si tengo afinidad con esto es porque yo mismo lo soy. Y entonces cuando dice, bueno, muchas veces vienen y me dicen, Siobhan, ¿en qué tengo que transformarme? ¿O qué tengo que cambiar? Bueno, ahí tienen una guía. ¿Qué es lo que estás viendo de un compañero de trabajo? ¿Qué es lo que estás viendo de tu pareja? ¿Qué es lo que estás viendo de un amigo? Y más lindos todavía son los ex amigos y las ex parejas. Son los grandes maestros. Cada vez que ustedes dicen, bueno, me separé porque era así, asá, y si todo lo que rige el universo es afinidad, esa forma de ser la trajiste vos porque tiene afinidad contigo. Y la separación implicó que vos querías escapar de mirarte a vos mismo. Y esa es la razón por la que las parejas se separan. Porque quieren escapar de un reflejo tan cercano. ¿Comprenden esto? Así que vuelvan y digan, no, vení, tengo que transformarlo. Sí, págale un poquito. Y entonces luego de esa etapa viene la segunda etapa, que es, ahora sí, ya empiezo a aprender a observarme a mí mismo. Ya necesito el exterior. Entonces ahora puedo dar el paso evolutivo que dice, el que se conoce a sí mismo es iluminado.
implica que ahora ya aprendí a observarme. Pero primero no sé observarme, entonces necesito observar hacia afuera. Y ahora que aprendí a observar, puedo empezar esta tarea de observarme a mí mismo. Y dice, el que se conoce a sí mismo es iluminado. Y acá la traducción está mal, porque yo puedo conocer muchísimas cosas, pero no implica que sea un erudito de eso. Aquí la traducción que está, a ver, déjenme si lo encuentro, porque yo tengo el Tao Te Ching en chino. La palabra que utiliza es Nei Hua. Nei es interior, ¿sí? Y Hua es transformación. Así que por lo tanto, la traducción sería el que Nei Hua a sí mismo, es el que internamente se transforma, no se conoce. Esta palabra Nei Hua es el que internamente se transforma, genera su iluminación. Y esta palabra Nei, este sinograma Nei, es el sinograma Ren, hombre o humano, dentro de un sinograma que significa atrapado. Pero aún así vemos que sale el punto I, el yod en hebreo, que es esencia, ya habíamos hablado de esto. Lo cual, místicamente, la palabra Nei significa volverse hacia adentro, pero mirarse con la sabiduría de su esencia. Observarse con la sabiduría de su esencia. Esto es lo que significa Nei. Así que por lo tanto acá vamos comprendiendo que cuando Lao Tzu dice el que se observa a sí mismo con sabiduría, con la luz de su propia esencia, es una persona iluminada. Y enseguidita concatena, porque uno tendría que preguntarse, ¿no? ¿Por qué si estamos hablando de observarse a sí mismo, de reflexionar sobre uno? ¿Por qué enseguida concatena con que el que vence a los demás es fuerte, pero el que se vence a sí mismo, acá dice es la fuerza y acá dice es poderoso, es realmente poderoso? El que vence a los demás es fuerte, pero si se vence a sí mismo es realmente poderoso. Nuevamente no está hablando de una contraposición, sino lo que está enseñando, dice acá el maestro Ho, que uno debe de vencer a los demás. Uno debe de vencer a los demás. Pero vencer no se llama dominar.
La palabra vencer, que nuevamente no está tan correcto, tiene una raíz en los sinogramas orientales que tiene que ver con U, y U es vacío. U es vacío. Y lo que explicaba el maestro Ho, que vencer a los demás es vaciarse de toda influencia programada. El qué dirán, el sistema de creencias, las imposiciones sociales. No estoy hablando de las leyes hay que respetarlas, estoy hablando de las imposiciones sociales. Que tenemos que hacer un vacío, que no pueden influirnos en nuestra forma de reflexionar, de pensar, de actuar, de vivir. Porque si no estamos viviendo la vida de otros y no estamos viviendo nuestra propia vida, que primero tenemos que encontrar cuál es, por afinidad celestial, la misión que vinimos a cumplir. Entonces, el que vence a los demás es fuerte, implica el que no es, el que genera un vacío en cuanto a las imposiciones o reglas. Porque tenemos que entender que el sistema de creencias del ser humano hasta ahora fue creado a partir de la mentalidad de manada, que era el segundo, el segundo, o sea, la segunda evolución del cerebro, y está basado básicamente en tres parámetros, que es el miedo, sí, por lo tanto hay que sobrevivir a toda costa. Está amparado en la carencia, y por eso peleábamos tribu contra tribu. Y está amparado, está también basado como parámetro en la pereza. La pereza que luego, en este mundo moderno, nos da un hijo que es el confort. ¿Sí? ¿Correcto? Y el confort nos hace cada vez más débiles. Por eso aquellos que han pasado muchas carencias en su vida, ya de adultos poca cosa les parece algo difícil de superar. O sea, les parece que no hay nada difícil de superar, ¿sí? Mientras que aquella persona que no ha pasado dificultades en su niñez y en su adolescencia, después cuando llega la adultez y pasa por alguna situación complicada, enseguida se desmorona porque no tiene fuerza. Esto se explica y en Shantava enseña que el árbol que se mantiene fuerte es aquel que echa raíces profundas. Pero para que eche raíces profundas tiene que haber fuertes vientos desde que es una pequeña hierba y que lo sacuden para todos lados. Entonces el árbol empieza a crecer primero las raíces bien profundas. Entonces después, ya cuando es adulto y vienen los temporales, se mantiene estable, no se cae. Mientras que si de pronto llevas un árbol de países donde no hay muchos vientos, no hay muchos huracanes, y los plantás, yo qué sé, en Miami, en la Florida, es muy probable que ese árbol, mientras no hay vientos
crece y pero como no está acostumbrado a hacer crecer las raíces, el día que vienen los temporales se caen. ¿Comprenden esto? Así que por lo tanto es bueno pasar carencias, es bueno pasar por situaciones en nuestra vida que nos hacen crecer internamente, porque eso nos vuelve fuertes. Y así dice, el que vence a los demás es fuerte, significa aquel que no se deja guiar por los consejos o imposiciones, ya sea de una sociedad, ya sea de un linaje familiar, como explicamos en la hechicería anterior, ya sea incluso hasta amigos, en su mejor versión de querernos dar un consejo, pero siempre nos van a hablar desde su lugar de carencia, desde su lugar de miedo y su lugar de pereza. ¿Comprenden esto? Y cuando nosotros logramos hacer un vacío de todo eso, y en vez de tener una mentalidad de carencia, empezamos a tener una mentalidad de abundancia, y en vez de tener una mentalidad de miedo, empezamos a tener una mentalidad de querer ayudar al otro, porque lo contrario al miedo no es la valentía o el valor. Lo contrario al miedo, o el sustituto del miedo, porque tampoco es lo contrario, porque el miedo es intrínseco al ser humano. Por lo tanto, miedo siempre vamos a tener. Pero el tema es, o sea, si ese miedo nos paraliza, o qué bueno que siento miedo porque quiere decir que estoy vivo, sí, pero a pesar del miedo hago. Y por lo tanto, la antítesis del miedo es el amor. Pero no cualquier amor, sino el amor hacia los demás. Y esto, por ejemplo, lo saben casi todas las madres del mundo, en algún momento, en que por amor a sus hijos hacen cosas que hasta ahora no habían hecho, porque les daba miedo. Pero una vez que la vida te lleva a ese punto de que esto lo tengo que hacer por mi hijo, lo hacen. Porque lo único fuerza que supera el miedo es la fuerza del amor hacia los demás. ¿Comprenden esto? El miedo siempre dice, me va a pasar a mí, me va a faltar a mí. Y cuando a través del miedo digo, no importa, lo importante es que el otro no le falte, lo importante es que al otro no le pase, naturalmente estoy transformando el miedo. Pero tengo que serlo muy consciente de esto, porque no es solo pensarlo, teorizarlo. Es que cuando llegue el momento y tenga que superar un obstáculo, que siento miedo, tengo que conectarme con el deseo de superar ese miedo para ayudar a otros. Y este sistema que era Yin Yang muchas veces sucede, muchísimas veces sucede, que ni bien desciendo esa luz, pero estar seguro de decir, yo voy a vencer este miedo, lo voy a hacer de cualquier manera, porque tengo que ayudar a otros, el obstáculo que me daba miedo desaparece. El maestro Li Shili, me decía, o sea, mejor dicho, me decía, no, estaba con un día con él, ¿cómo me duele la cabeza? Y le digo, bueno, le alcanzo, ¿cómo se llama? La sustancia,
ácido acetil salicílico, no digan las marcas, ácido acetil salicílico, ¿sí? Y me dijo, no, ¿querés que me siga doliendo la cabeza? Yo obviamente lo miré con una cara de no entiendo nada, ¿no? Y luego fue y se conectó con la Yin Yang, con la voluntad de Dios, y le dijo, te pido, pero lo dijo con un corazón sincero, con un corazón verdadero. En la clase de ayer de Yin Yang Tao expliqué que era corazón sincero. Que ya a partir de cuándo van a estar listas las clases. La primera semana de diciembre ya van a estar las clases de Yin Yang Tao en nuestra página web para todo aquel que quiera acceder a ellas. Y yo ayer en la clase de Yin Yang Tao, ayer viernes, explicaba que esto de que es corazón sincero, que no es porque yo conozca la fórmula, ahora bueno, voy a decir esto tal cosa o tal otra, sino que lo que digo tiene que ser real. Y el maestro Lee me acuerdo que dijo me duele mucho la cabeza y me gustaría que vinieran más fuerte esto de la cabeza, que fuera más fuerte, que fuera más doloroso. Y si pueden ser 10, mejor. Pero vuelvo a insistir, no es decirlo, sino es pedirlo a la Yin Yang realmente convencido de que quiero. Y no habían pasado ni 3 minutos y ya no tenía más dolor de cabeza. Y hay una explicación de por qué. Paralelamente el karma, conocido en los círculos místicos de Oriente como karma y de Occidente como el ángel de la muerte o la mala inclinación, quiere mantenernos siempre atrapados. Y no hay nada peor para el karma que alguien que pida más efectos kármicos. Porque inmediatamente se libera de los planos, de los 6 planos de sufrimiento. Y como la mala inclinación, o sea, el karma, no quiere que te liberes, entonces inmediatamente hace desaparecer el obstáculo. ¿Comprenden esto o no? Estoy dando un secreto gigante. Pero no tiene que ver con esto de saber la fórmula, sino de aplicarla sinceramente. Porque también es verdad que te va a probar y va a decir, vos estás pidiendo esto, te lo voy a dar. Y si venía el dolor de cabeza más fuerte, yo hubiera visto al maestro Lee ponerse muy contento. Qué bendición hubiera dicho. Qué hermoso. O sea, ser feliz en el obstáculo. Este es un gran secreto para liberarse. Esta palabra de moda, empoderarse, ¿sí? Es empoderarse ante el sufrimiento, empoderarse ante el dolor. Ser feliz en el momento de sufrimiento de la vida es quitarle toda la fuerza al sufrimiento, es quitarle todo el poder de esclavitud que tiene sobre nosotros. Y cuando la mala inclinación, el karma, ve que realmente somos felices ante el dolor, lo quita el dolor, porque no quiere que nos demos cuenta de la fórmula. Nos quiere que nos volvamos poderosos. Y lo que nos regala es confort, porque el confort nos va a hacer libres. Y el confort a lo largo del tiempo
no solo nos debilita, sino que nos vuelve a ser esclavos del dolor. De pronto, pum, nos quitan ese dolor de golpe, ese confort de golpe, y ahí nuevamente empezamos a quejarnos y nuevamente empezamos a generar efectos enraizantes en los planos de sufrimiento. Y también cuando decidimos, por cuenta propia, esto de no aceptar el confort, y esto es lo que hacían todos los santos místicos de antes, los padres del desierto, Krishna, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Ávila, Nandama Shima, agarraban una roca en medio del campo y hacían así como si fuera un colchón mullido, que no es que iban a cambiar la forma de la roca, ¿no? Pero ellos hacían así como si fuera un colchón mullido y se sentaban y ¡ah, qué lindo! Y de pronto la roca tenía punta para todos lados. Como nosotros que usamos estas sillas de madera, sin almohadón, sin nada, porque tomamos el poder de la pereza y del confort. Y todo eso va a ir en contra del sistema de creencias del mundo. ¿Comprenden esto? Y por eso que los consejos de ellos, aún bien intencionados, van a ir en un sentido de que aunque ellos no se dan cuenta están esclavizados y van a ir en un sentido de ayudarnos, o sea, bien intencionados, pero van a ir contrario a lo que es la liberación y por lo tanto tomar el control de nuestra vida. Si el único poder que tiene la mala inclinación de este mundo es la generación de efectos negativos en mi vida, y yo acepto con felicidad esos efectos negativos, me libero de cualquier poder que tenga la mala inclinación sobre mí. Y la mala inclinación se disuelve o deja de ejercer poder cuando, a pesar de lo que me pase, y no importa qué, lo doloroso y sufriente que sea, lo que estoy haciendo implica ayudar al otro, olvidarme de mí mismo. Ustedes sufren porque están en el medio de la escena. Y cuando eligen no ser el centro de la escena, no importa lo que pase, lo que ustedes quieren es ayudar a otros, entonces eso que parecía tan doloroso deja de serlo. Eso que parecía imposible de salvar deja de serlo. ¿Me van comprendiendo hasta acá? Así que el que crea un vacío con el sistema de creencias del mundo mundano, se vuelve fuerte. Y nuevamente, cuando comienza a observarse, Nei Wang, a sí mismo, y crea un vacío de todo su sistema de creencias, crea un vacío de todos sus miedos, crea un vacío de toda su pereza, ¿sí? Toma el control absoluto de su vida. Por eso esta chi si se llama el orden superior. Toma el control absoluto de su vida, y por eso dice, el que se vence a sí mismo
se vuelve poderoso, creo que decía. Es realmente poderoso. Y créanme en que en definitiva esto es lo único que vino a hacer el ser humano a este mundo. Es tomar el control de sí mismo. Y nuevamente acá está mal traducido porque dice el que se vence a sí mismo. Y como expliqué hoy, Nei Hua, ¿sí? Denme un segundito. El Tao Te Ching en chino dice Nei Hua Si Hi Woren. Que es aquel que, o sea, transfórmate a ti mismo. No el que se vence a sí mismo. ¿Y por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? Porque ustedes me podrían decir, bueno, pues yo ya entendí que vencerme a mí mismo es transformarme a mí mismo. Pero en realidad no es... hay una gran diferencia que Yin Shan Tao explica entre el vencerse implica luchar contra sí mismo, ¿sí? Es como estar sintiendo que yo soy mi propio enemigo. Y en realidad lo que tengo que realmente es amarme a mí mismo y no sentirme como mi enemigo. Cuando yo comprendo que lo más importante de mi vida y de verdad lo que vine a aprender a este mundo es amarme a mí mismo, entonces no necesito vencerme, porque el verdadero amor implica la sinceridad. Y la sinceridad implica verse a uno tal cual es y ver cuáles son las semillas kármicas que tengo que me generan conflictos, que me generan dolor y sufrimiento, y amarme es disolver esas semillas kármicas para generarme una vida armoniosa. Y acá no estoy hablando de esto de quererme a mí mismo, porque se puede interpretar que amarse a sí mismo es con el ego, es aceptarme. Ahora está muy de moda en esto de la New Age, las distintas cosas. No importa lo que hagas, está bien, porque tenés que amarte a vos mismo, porque tenés que quererte, porque todo lo que hagas está bien. Y no es así. Todo lo que yo genero, porque no hay nada allá afuera que me pueda generar algo. Todo lo que sucede es porque yo lo genero por la inexorable ley de causa y efecto. Entonces, si en mi vida está llegando mucho dolor y sufrimiento, es porque yo lo estoy creando. Entonces no puedo estar diciendo, amarme a mí mismo es aceptar todo lo que pienso y todo lo que digo y todo lo que hago, porque me estoy lastimando a mí mismo. Entonces, eso no es nunca amarse. Eso es quererse desde el ego. Es de tontos. Y el que expresa esas frases es de tonto. Amarse a sí mismo implica mirarse con la verdad y aceptarse con la verdad. Y por eso es que dice Nei Hua, que es, o Nei Hua, que es crear un vacío de quien yo soy kármicamente. Crear un vacío del ego. ¿Qué es esto que en la Biblia se habla como la limpieza del alma? En realidad el alma es pura, es cristalina,
y contiene dentro de sí mismo la esencia, el espíritu, que es la chispa divina de Dios. Y lo único que esta alma, que es una vasija, un aguán, un cuenco, está llena infestada de semilla kármica, por eso que el alma no es pura, pero el alma sí es pura, lo único que está es manchada. Y la limpieza esta del alma, que se habla en la Biblia, no es otra cosa que el vaciarnos de todo tipo de creencias de aquello que no soy. Si lo único que soy es esencia, lo único que soy es Tao, entonces por lo tanto vivir una vida de acuerdo a lo que no soy me va a generar una antinaturalidad, y esa antinaturalidad de vida no va a traer otra cosa que efectos negativos, que dolor y sufrimiento. Así que comprendemos entonces que acá lo que dijo Lao Tzu es aquel que logra vaciarse de sí mismo es realmente poderoso. Aquel que toma el control, pero no desde la fuerza o desde la imposición, sino disolviendo todo aquello que no soy. Yo ya expliqué que esto de la personalidad, que tan superior lo tenemos en Occidente, es solo un disfraz de miedo ante lo que creemos que el exterior es agresivo. Y después hablaremos de por qué el exterior no es agresivo en Tai Chi sí. Pero lo importante es entender que la personalidad es un disfraz. Y por lo tanto no tengo que morir con este disfraz toda mi vida. Como este muchacho que está en el parque de los niños disfrazado de hombre araña. Y bueno, cuando yo tenía 8 años, el traje del hombre araña era reluciente y el muchacho era flaco y ahora es un señor panzón, y el traje es todo remendado, ¿no? O sea, no tenés por qué seguir con ese mismo traje. Comprate ahora uno de Batman o de el superhéroe que esté ahora, Yu-Gi-Oh, o quizás alguno más, no sé cuáles son los que están ahora. Que de hecho vas a ganar más dinero, porque los niños se van a identificar más con ahora, con un anime, con un manga, ¿sí? Y lo mismo sucede a nosotros, no tenemos por qué quedarnos con la misma personalidad toda nuestra vida, si podemos cambiarlas, de hecho, hasta incluso en cada circunstancia. Pero para eso tenemos que vaciarnos de quién somos, y entonces una vez vacíos de quién somos, ahora podemos ser quien se necesite en esa circunstancia y generar constantemente efectos conscientes positivos. Pero para eso tengo que desarrollar la mentalidad de conciencia, o sea, estar consciente, presente en ese momento. Y por eso es que me vuelvo todopoderoso. La Yeshan dice, quien se une al Todopoderoso se transforma en todopoderoso. Y bueno, creo que por hoy voy a leer la última frase, que tiene que ver con esto, porque Lao Tzu termina diciendo, si vive el eterno presente, se transforma en eterno. Que eso es esto que estoy explicando ahora, ¿verdad? O sea, este proceso de llegar a vaciarme sin luchar de lo que yo creo que soy, porque me lo dijeron, pero no soy, y que manteniéndome tan rígido en lo que creo que soy, en algunas circunstancias me traerá progresos, pero en el otro 90% de las circunstancias
me trae dificultades. Si la vida fuera como un rompecabezas, enseñaba el maestro Ho, mi personalidad solo encaja en un lugar de ese rompecabezas, nada más. Y en todos los demás genera desarmonía. Pero si yo soy agua, el agua cuando necesita estar en una taza, toma forma de taza, cuando necesita estar en un jarrón, toma forma de jarrón, cuando necesita estar en un estanque, toma forma de estanque, y cuando necesita estar en el océano, toma forma de océano, y cuando necesita tomar forma de nube, toma forma de nube, y cuando necesita tomar forma de hielo, se endurece y toma forma de hielo o de nieve de las cumbres. O sea, nunca pierde su esencia, siempre es H2O, pero toma la forma de la circunstancia. Para tomar la forma de la circunstancia, el agua es consciente plenamente de ese momento. Y por lo tanto es externa. Y entonces esto es lo que nos enseña Lao Tzu, que quien se mantiene constantemente presente en el momento se transforma en eterno. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Les agradezco por venir a la Chi Si semanal de este sábado. Bendiciones.